Muy buenos días, tengan todas y todos. Doy la más cordial bienvenida a las y los parlamentarios que conforman este Parlamento Abierto Regional. También damos la bienvenida a todas las personas que nos siguen por medio de las redes sociales de la legislatura y del secretariado técnico. Saludo con aprecio al maestro Mauricio Valdés Rodríguez, coordinador general del SECTEC. También saludamos al maestro Rubén Islas Ramos, secretario técnico del SECTEC. Damos la bienvenida también al doctor Carlos Alberto Pérez Cuevas, subcoordinador de análisis constitucional del SECTEC. Damos continuidad a esta sesión plenaria del Parlamento Abierto y el Parlamento Abierto Regional de conformidad con la convocatoria correspondiente. Registrada la asistencia por la Secretaría a través de la plataforma virtual y verificado el quórum, reanudamos esta sesión plenaria de Parlamento Abierto y Parlamento Abierto Regional, siendo las 12:06 del día viernes 11 de noviembre del año 2022. De cuenta la Secretaría del Orden del Día, mismo que corresponde a la convocatoria que en su oportunidad fue emitida para normar esta sesión. Con su venia, Presidenta, el orden del día es el siguiente. Número 1, apertura de la sesión por la licenciada Montserrat Ruiz Páez, presidenta de la Mesa Directiva del Parlamento Abierto y el Parlamento Abierto Regional. 2, lectura del orden del día. 3, exposición de los títulos undécimo y duodécimo del resumen ejecutivo del borrador del anteproyecto de reforma constitucional por el maestro Rubén Islas, secretario técnico del SECTEC. 4, participaciones de las y los parlamentarios en 2 bloques de 7 participaciones de 2 minutos cada una. 5, lectura de los comentarios desarrollados en la sesión. 6, mensaje del maestro Mauricio Valdés Rodríguez. 7, declaración de receso de la sesión. ¿Es cuánto, Presidenta? A continuación, y dando cumplimiento al punto número 3 del orden del día, cedo el uso de la voz al maestro Rubén Islas, secretario técnico del SECTEC, para que nos realice la exposición de los títulos undécimo y duodécimo del resumen ejecutivo del borrador del anteproyecto de reforma constitucional. Adelante, maestro. Gracias, Presidenta. Buenos días. Vamos a concluir el día de hoy ya con la exposición del resumen ejecutivo. Se trata el día de hoy de una exposición muy corta, porque los dos títulos, el 11º, undécimo o duodécimo o décimo segundo, son en realidad 2 capítulos muy pequeños, muy cortos, especialmente el 12º, pero que contiene cosas muy interesantes que estamos planteando en esta reforma constitucional. El título 11º o undécimo, previsiones generales, se trata de un título. Se trata de un título que está contenido en todas las constituciones. Se trata en general de establecer un mecanismo que permita prever una serie de actividades de orden, o de cometidos, mejor dicho, de orden constitucional, de orden político, incluso de orden económico, que contienen muchas constituciones y que no encuadran ni en el capítulo de derechos humanos, ni en el capítulo de organización del Estado, ni en los capítulos relativos, por ejemplo, en el caso de ayuntamientos, en el texto nuestro de la Constitución, división de poderes, soberanía y demás. Más bien se trata de disponer de manera conveniente disponer de normas que nos permitan atender contingencias o necesidades de carácter previsible dentro del propio texto constitucional. ¿Cómo las estamos planteando aquí?
le hemos planteado el tema de que son previsiones de carácter político, de tal manera que en primer lugar tenemos uno, que es muy importante, que se trata del cumplimiento de las leyes federales y los tratados internacionales. La Constitución de cada estado está sometida a un régimen constitucional federal, pero también está sometida a un régimen legal federal. Está sometida a ambos regímenes y también está sometida a un régimen jurídico de carácter internacional. Bajo el principio de jerarquía de leyes, la propia Constitución establece que las normas que establece esa Constitución, la Constitución Federal, las leyes de que emanen de ella, más los tratados internacionales celebrados conforme a lo dispuesto por la propia Constitución por el Senado de la República, ratificados por el Senado de la República y celebrados por el Ejecutivo de la Unión, serán la ley máxima de la Unión. Y por lo tanto, toda autoridad deberá ponerla por delante respecto de la aplicación de normas de carácter estatal. Entonces, hay en términos de jerarquía de leyes una superioridad de la legislación constitucional, internacional y legal de carácter federal sobre la estatal. Aquí es muy importante también tener claro los niveles de competencia, ¿no? Tener muy claro los niveles de competencia. Hay competencias exclusivas de la Federación. Todas ellas están contenidas en las facultades que tiene el Congreso de la Unión para legislar en determinadas materias, sobre las que no pueden legislar los estados, ¿no? Bajo aquel principio de que las facultades expresamente conferidas a los funcionarios, no conferidas para los funcionarios federales, se entenderán para los de los estados, ¿no? A lo largo del tiempo, como hemos venido afirmando, los estados han venido perdiendo muchas facultades. Creo que un nuevo federalismo implicaría el retorno de muchas facultades a los estados que han sido subsumidas por la federación, digamos, en un nuevo pacto constitucional federal. Pero eso, pues dejémoslo allá a la federación que piense en eso, pero es un buen trabajo para los legisladores locales que tienen facultad de iniciativa ante el Congreso de la Unión y para los senadores del Estado de México, que son representantes del Estado. Bueno, entonces, las autoridades en el Estado de México respetarán y acatarán los mandatos constitucionales emitidos por la Constitución, los tratados internacionales y las leyes federales. Se podrán convenir acuerdos institucionales con uno o varios órganos gubernamentales u organizaciones. Bueno, aquí es bien importante, insisto, tener claridad en los niveles de validez de las normas constitucionales, de las normas de carácter legal y de las normas de carácter internacional. Hay reglas, insisto, de carácter federal, hay reglas de carácter estatal y hay reglas de carácter concurrente. Hay normas que tienen un carácter concurrente. Significa que ambas entidades, la federación y los estados, legislan en las mismas materias. Legislan en la misma materia bajo el parámetro que establece la ley federal. Un ejemplo de ello es educación, ¿no? Hay una regla, una norma que rige la educación en todo el país, que es el artículo 3º, de la cual se deriva una ley general de educación, de la cual es una ley marco, es una ley que plantea la concurrencia legislativa entre la federación y los estados, la cual obliga a los estados a tener sus propias leyes de educación. Entonces ahí tenemos una materia concurrente donde legislan tanto la federación como los estados en la misma materia. Bueno, esto lo establecemos en el texto de la Constitución, ¿no? El sometimiento de las leyes del Estado al cumplimiento de la propia Constitución Federal, a las leyes federales y los tratados internacionales. Además de que tenemos prohibiciones expresas para poder participar en diversas áreas o legislar en diversas áreas,
por ejemplo, el tema de comercio exterior, imponer aduanas interiores, eso no se puede hacer, que están establecidos en el artículo 117 de la Constitución, ¿no? Bueno, luego viene el tema de fortalecimiento del Estado en las relaciones internacionales. Quiero ser muy enfático en esto. No se trata de que el Estado de México sea la hermana república del Estado de México, ¿eh? No va a haber embajadas del Estado de México, no estamos planteando esa cosa. No es ese absurdo, ¿eh? Es decir, el Estado de México no genera relaciones internacionales. No tenemos, quien establece relaciones internacionales por disposición constitucional expresa y demás, es la Federación. La Federación establece embajadas en todos los países, recibe embajadores, la actividad de relaciones internacionales y de diplomacia, pues se realiza a través del Ejecutivo Federal, a través de una secretaría en proceso, que es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sin embargo, los estados pueden establecer vínculos culturales, vínculos incluso de promoción comercial y demás, y establecer oficinas del Estado en otros países, obviamente bajo la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que está siempre pendiente de esto. No se trata de que el Estado de México establezca relaciones con Suiza o con Japón, sino simplemente de que el Estado pueda tener vínculos culturales, educativos, comerciales, científicos, con otras, incluso con otros estados de estados federales, ¿no? Establecer relaciones con el estado de Texas o con el estado de California o con el estado de Sajonia o con el estado de Bremen, en fin, eso se puede hacer. Y además hay una tradición en el Estado de México de muchos años de hermanar ciudades, ¿no? Hay muchos municipios que están hermanados con otros municipios en otras partes. Entonces, es parte de una, digamos, forma de relacionarse a nivel internacional, pero que no implica la representación del Estado mexicano, ni se toman determinaciones de carácter jurídico-político, ¿no? Bueno, luego, la personalidad jurídica de las instituciones públicas, eso es muy importante. ¿Bajo qué personalidad jurídica actúa el Estado? ¿No? Se trata de una persona jurídica de derecho público, ¿no? El Estado es una persona jurídica colectiva, lo que antes, todavía algunos dicen que hay personas morales, ¿no? Pero más bien se debe de decir personas jurídicas colectivas. Bueno, es una persona jurídica colectiva por supuesto tiene su propio patrimonio y al tener personalidad puede realizar actos de carácter jurídico. Esto es muy importante, se establece ahí para poder determinar muy claramente el tema de derechos, cuáles son los derechos que tiene el Estado como persona jurídica y cuáles son sus obligaciones. Particularmente esto es muy, muy importante en materia de licitaciones públicas, elaboración de contratos y demás, porque el Estado participa en la contratación pública en su carácter de persona jurídica colectiva. Viene también el tema de la fe en los actos públicos. Las autoridades darán fe de los actos públicos. A mí no me gusta el concepto de fe. Yo creo que ya debiéramos transformar esa cosa y dejar de hablar de fe y empezar a hablar de confianza o de seguridad o de certeza, ¿no? Es como un concepto traído del mundo de la teología al mundo del derecho y en un mundo del siglo XXI, pues eso ya no funciona mucho, ¿no? A lo mejor no les gusta a los notarios, pero pues eso eso forma parte de la Edad Media, ¿no? Entonces, habría que buscar más la confianza, la seguridad jurídica, ¿no? Pero todavía seguimos hablando de la fe en los actos públicos. Estamos hablando de que las autoridades darán fe de los actos públicos, los registros, los procedimientos judiciales, de las autoridades de otras entidades,
de la Federación tomarán las medidas necesarias para que causen efectos que legalmente procedan en el territorio de la entidad. Pues, por ejemplo, el reconocimiento de las actas de matrimonio, de las actas de nacimiento, de defunción que se realizan en otros estados de la República, las licencias de conducir que se emiten en otros estados de la República, en fin, todo lo que se pueda documentar en otros actos, en otros estados de la República y que siguen siendo válidos en el Estado de México. Y luego viene un tema muy importante, este es un tema importantísimo, muy importante, está también en el capítulo de previsiones generales en la Constitución Federal, que es el tema de la retribución de las personas servidoras públicas o de los servidores o servidoras públicas. Es decir, el salario. El salario. Es bien importante dejar claro que la función pública, ninguna actividad relacionada con la función pública es gratuita. Ninguna. Ni la del gobernador, ni la de los diputados, ni la de los jueces, ni del servidor público Buenas tardes, parlamentarios. ¿Me escuchan? Hay un pequeño problema técnico, parlamentarios. Esperemos 3 minutitos en lo que... Esperemos tantito, parlamentarios, en lo que se soluciona. 2, 3 minutitos. Claro que sí. Muchas gracias. ¿No? ¿Quién manda hoy en el mundo de la tecnología? O sea, ¿ya regresamos? Sí, ya están todos conectados. ¿Sí? Bien. ¿Todavía no? Ya lo escuchamos bien. Ahorita me dice, yo los veo, pero no sé si ellos me ven. Todos están conectados. Cuando ustedes nos digan, Braulio. Ya estamos.
tuvimos un pequeño inconveniente con la red de la legislatura, pero al parecer ya se está solucionando. Damos la bienvenida también al diputado Daniel Cibaja, presidente de la Comisión Edilicia de Seguimiento a los Trabajos del Secretariado Técnico. Bienvenido y gracias por acompañarnos, diputado. Buenos días a todos y a todos. Buenos días. Bien. ¿Sigo? ¿Ya? Presidenta. ¿Sí? Bien, vamos a seguir. Entonces, decía yo que el tema de la retribución del salario de todo servidor o de servidora pública se establece como condición que para la realización de cualquier servicio público, de la burocracia, digamos, debe haber un salario. Tiene un sentido, insisto, tiene un sentido político, tiene un sentido social, que implica que el servidor público efectivamente se dedique a eso, a su servicio público, que un diputado se dedique a ser diputado, que un juez se dedique a ser juez, que un gobernador se dedique a ser gobernador, que un presidente de la República se dedique a ser presidente de la República, que un senador se dedique a ser senador. Estamos hablando de tiempo completo. O sea, la función pública pues, es de tiempo completo, ¿no? Del salario que se les designe, ¿dónde? En el presupuesto, bajo las reglas que establezca la ley de establecer esos salarios del presupuesto. ¿Cuáles son esas reglas? Pues las reglas tienen que ver con el tipo de trabajo que se realiza, ¿no? Para establecer el monto del salario, el carácter especializado o técnico de un trabajo, pero también la jerarquía del servidor público. La Constitución Federal establece un principio general de que nadie en este país que participe del servicio público puede tener un salario superior al del presidente de la República. Esa es la regla. La tasa máxima es la que tiene el presidente de la República y de ahí vienen todos los demás salarios, ¿no? Todos. Esa es la regla, ¿no? Es una disposición de una reforma constitucional que se hizo hace poco. Hay que recordar también que las disposiciones no se pueden aplicar de manera retroactiva, ¿no? Las excepciones tienen que ver con la retroactividad de las reglas. Pero en fin, no quiero entrar en esa discusión, no tiene sentido. Simplemente a lo que quiero llegar es que en la ley se tienen que establecer los salarios o el tabulador de salarios de todos los servidores públicos. En consecuencia, sabemos cuánto gana un servidor público y sabemos en cuánto se puede incrementar su riqueza en razón del salario que recibe. Y por lo tanto, si vemos que las riquezas de un servidor público crece mucho más allá de lo que recibe de salario, pues estamos hablando ahí de un enriquecimiento que no se explica, un enriquecimiento inexplicable. Entonces se encuentra ya en una conducta pues ya de carácter delictiva, ya hay una responsabilidad penal ahí. Pero en fin, eso ya es un comentario accesorio de lo que quiero decir, de que acá se establece las disposiciones para que se establezcan en el presupuesto los salarios de los servidores públicos. ¿Cuáles son las reglas salariales de los servidores públicos? Del gobernador, de los secretarios, de los directores, de los diputados, de los magistrados, en fin, de los jueces. Igual opera para los presidentes municipales en los presupuestos de los ayuntamientos, ¿no? ¿Cuánto debe ganar un presidente municipal? ¿Cuánto debe ganar un regidor? ¿Cuánto debe ganar un síndico? ¿Cuánto deben ganar los funcionarios
los servidores o servidoras públicas de los ayuntamientos de la administración pública municipal. Luego, el tema de servicios públicos y concesiones es un tema que insistió mucho Mauricio y sobre el cual trabajamos mucho. Establecer las reglas precisas y claras, o sea, en una ley, de aquí vamos a derivarlo a una ley, para el otorgamiento de concesiones, bajo los principios de igualdad, estricto respeto a los derechos humanos, adaptación, responsabilidad social, ambiental, servicio de calidad, legalidad, transparencia y acceso a la información pública. De tal manera que desde la Constitución está establecido el tema de las concesiones de servicios públicos, concesiones de transporte, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tema de quién se va a encargar del otorgamiento de concesiones en el Estado, o sea, cuál va a ser la entidad del Ejecutivo del Estado que se encargará de. Se trata aquí de actos administrativos. Y finalmente, luego viene finalmente el tema del notariado público. Ya lo había un poco planteado hace rato. Los titulares de las notarías estarán sujetos a las disposiciones del sistema estatal y municipal anticorrupción. Nos va a llevar a esto nos va a llevar a una nueva ley de notarías. Nos va a llevar a una nueva ley de notarías y a un procedimiento que tendrán que debatir los diputados y diputadas para el otorgamiento de la patente de notario en el Estado de México, ¿no? Un nuevo procedimiento para el otorgamiento de patentes de notario en el Estado de México. Pero eso será en la ley. Esto nos va a derivar a la ley, ¿no? Y aquí viene un tema muy importante. Estamos estableciendo en la Constitución el tema de ciencia y tecnología, el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, como un órgano vital, ¿no?, que implique el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el Estado. Hace rato aquí, en lo que se fue el internet, hice una pregunta, le pregunté, ¿quién manda hoy en el mundo?, ¿no? Y nadie me contestó, y yo dije, hoy en el mundo manda la tecnología. Es decir, cualquier persona puede ser muy religiosa o puede creer en la Pachamama o puede pensar que el espíritu domina o puede creer en el tarot o lo que quiera, pero nadie se despierta sin el celular, ¿eh? Y el día que se le cae el celular, pues hasta llora. Entonces, ¿ya se fue otra vez? No. Entonces, la tecnología está mandando hoy en día, la ciencia y la innovación tecnológica están mandando hoy en día. Entonces es un tema muy importante que lo hemos contenido en la Constitución, está ahí en este capítulo de previsiones generales, el tema de ciencia y tecnología, y dentro, esto es lo quisimos hacer muy enfático porque fue parte de los trabajos que realizamos en el Grupo Plural. Tuvimos una conferencia específica dentro del Grupo Plural sobre este tema, Mauricio lo propuso, y es que dentro del área de ciencia y tecnología existirá un centro de estudios del futuro, un poco hacer futurología, aunque en realidad es muy difícil hacer futurología hoy en día, porque el futuro nos alcanza al día siguiente. O sea, es tal la rapidez del avance de la tecnología y de la ciencia que el futuro es mañana o el futuro es al ratito. Es decir, es así. O sea, en el siglo XIX pensar en el futuro era pensar en el siglo XX mediados, 1945, 1950 o hasta 1960, ¿no? Imagínense todo lo que tardó la humanidad de evolucionar a la radio o a la televisión. Pero el tiempo que llevamos de la televisión al smartphone es nada. Yo todavía recuerdo en una de mis vidas pasadas,
que usé esos celulares enormes, ¿se acuerdan? Esos tabiques enormes, y eran nada más teléfonos. Dice Mauricio que para defensa personal. Y estoy hablando del año de 1990 a 1989. ¿Eh? Bueno, así ha evolucionado. De eso, esto ya no es un teléfono. Quien piense que esto es un teléfono, no es un teléfono. De hecho, casi no lo usamos como teléfono. Lo usamos como muchas otras, como cámara fotográfica, nos da información en Internet, mandamos mensajes de WhatsApp, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitter, o sea, tenemos una serie de cosas. Se han inventado las redes sociales que no existían. ¿No bien? El concepto de redes sociales o comunicación de redes sociales no existían en los años 90. ¿No? Lo que estamos haciendo ahorita en este momento a través de una plataforma Zoom, si estuviéramos aquí en los 90, hubiéramos tenido que tener un salón más grande y todos ustedes deberían de haber estado aquí, y no. Entonces, el tema de estudios del futuro es muy importante. La futurología, que ya no es tan futurología, sino es más bien bordar en el presente y ver cómo está evolucionando el... Voy a ponerles un ejemplo, o sea, la Ciudad de México hoy, yo leía hoy en la mañana la nota, una cosa impresionante, que para el año 2040, en la Ciudad de México, se acaba de aprobar el dictamen en el Congreso de la Ciudad de México, para el 2040 no podrán circular en la Ciudad de México más que vehículos eléctricos. Para el 2040. ¿Ah? Solo podrán circular en la Ciudad de México vehículos eléctricos. Ahí está la futurología. Es una medida que se aplica hoy, pero de tracto sucesivo, es decir, va caminando poco a poco, se va implementando poco a poco. ¿Qué se requiere? Pues se requiere, para que todos los vehículos sean eléctricos, pues que haya lugares para poder, de servicio, para poder surtirse de energía eléctrica, que hoy no se tiene en la ciudad ni en ninguna otra parte. Bueno, algunos centros comerciales muy fifís en Santa Fe, uno va y ahí está, se ve que uno puede cargar el coche eléctrico, pero pues no es como ir a una gasolinera. En fin, lo que quiero decir es que esto va avanzando muy rápido. Si ya hay una disposición que en el 2040, no va a haber ya automóviles de combustión, y además en el 2050 ya ni siquiera híbridos. Punto. Entonces se está previniendo hacia el futuro, ¿no? Esta medida, fíjense, si esta medida se va a aplicar en la Ciudad de México, es tarea para los diputados del Estado de México. ¿Cómo se aplicará para la zona del Valle de México que circunda a la Ciudad de México? Porque yo vivo en Naucalpan, yo tengo un automóvil de combustión interna y pues quiero ir a comer a la Condesa o a la Roma, pues no puedo pasar la frontera porque traigo un coche de combustión interna cuando ya todo tiene que ser eléctrico. Entonces, los diputados del Estado de México deberán prever lo mismo. Para el 2040, en la zona del Valle de México, la zona metropolitana, tampoco podrán circular vehículos que no sean eléctricos. Tendremos que establecer estos niveles de coordinación legislativa, que es muy importante. En algo que hemos venido planteando hace muchos años, que es el famoso Parlamento Metropolitano, ¿no? Que trabajen ambas cámaras, ambos congresos de manera común en la elaboración de leyes que permitan mayor homogeneidad en un espacio territorial que es totalmente homogéneo, ¿no? Bueno, entonces tenemos el tema de el Centro de Estudios del Futuro, y hasta aquí el capítulo de previsiones generales. Y vamos al más cortito, que es el 12º o 12º, que tiene que ver con la permanencia de la Constitución y su inviolabilidad, las reformas a la Constitución. ¿Cómo se va a reformar la Constitución? ¿Cuál es el sistema? Es lo que se llama el poder reformador de la Constitución. Hay un debate ahí entre constitucionalistas, muy rudo, muy rudo. Yo cuando estudié la licenciatura todavía se hablaba, en aquella época,
del constituyente permanente. ¿Mm? Se hablaba del poder constituyente original y del poder constituyente permanente. Después vi un debate ahí en el que dijeron, no, no hay ningún poder constituyente permanente, es un poder revisor de la Constitución. Bueno, pues es un asunto más bien conceptual, ¿no? Yo digo que está más bien a debate, hay que ver de qué se trata en realidad. De lo que se trata en realidad, desde mi punto de vista, es que sí existe un órgano distinto del poder legislativo, que es el que la propia Constitución, que el constituyente original le dio la potestad de reformar a la Constitución. Pero es una potestad amplísima, amplísima. Y estoy dispuesto a debatirlo con quien sea. Es una potestad amplísima. Porque puede reformar todo. Incluso ha venido reformando a la Constitución Federal en términos de decisiones políticas fundamentales. De sexenio a sexenio se han transformado decisiones políticas fundamentales que implicaban cosas de trascendencia en la propia Constitución. O sea, un día amanecimos con una Constitución que decía que toda la banca era pública. ¿Se acuerdan de la nacionalización de la banca? Un día amanecimos así. Luego, otro día, en otro sexenio, amanecimos con que ya no, con que ahora la banca sería también privada. De un sexenio a otro. Estoy hablando del sexenio de Miguel de la Madrid al de Salinas. ¿No? Bueno, Mauricio, participaste tú en ese debate, ¿no? Cuando se volvió a privatizar la banca. ¿No? Sí. Pues veamos en materia energética lo que decía la Constitución antes de la reforma del presidente Peña Nieto. Tenía una orientación distinta a la Constitución, en donde los particulares no participaban, punto. Después de la reforma del presidente Peña Nieto, ahora los particulares participan. Y Pemex se transformó de un organismo público descentralizado a una empresa productiva del Estado. Entonces, el poder reformador de la Constitución o constituyente permanente implica un gran debate cómo denominarlo. Tiene facultades amplísimas para modificar la Constitución. Bueno, antes, voy a ponerles el ejemplo más específico que yo entro en el debate. Me encanta este ejemplo porque me permite entrar al debate más rudo con los justnaturalistas. Y es que nuestra Constitución, el texto original de 1917, era un texto que en su artículo primero planteaba una posición positivista. Decía de manera puntual y correcta, desde mi punto de vista, y correcta, que las garantías que otorga esta Constitución, bla, 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 bla. Y ahora, la reforma en materia de derechos humanos transformó nuestra Constitución de una Constitución positivista en una Constitución justnaturalista. Es decir, se fue al Renacimiento con Victoria y Suárez. Y dice entonces, sí, caminó para atrás. O sea, todo lo que habíamos avanzado en conocimientos jurídicos se fue para atrás. Y ahora dice los derechos humanos que reconoce esta Constitución. Las constituciones no reconocen derechos humanos, porque los derechos humanos son una invención humana, son una invención de la comunidad política. Y solo desde la comunidad política se pueden otorgar o crear derechos humanos. Si no, no tendríamos catálogo de nuevos derechos humanos, un nuevo catálogo de derechos humanos, ¿no? Hay algunos juristas que se sacan de la manga algunos conceptos y dicen, es que ahora se descubren los derechos humanos, ¿no? Pues no se descubren, no se pueden descubrir cosas que el ser humano inventa, ¿no? Esa es pura metafísica de cuarto nivel en el ámbito jurídico, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo de cómo la Constitución se puede reformar de fondo de forma. ¿Quién lo hace? Este poder reformador de la Constitución. Puedo asegurarles que si viene un nuevo poder reformador de la Constitución bajo un criterio
distinto al que está establecido en el primero constitucional y modifica y dice no, los derechos humanos que otorga esta Constitución y los tratados internacionales. Y nos volvemos a meter al debate entre el idealismo metafísico de los justnaturalismos y los que sí hacemos ciencia jurídica desde el punto de vista positivista. Entonces, este poder reformador, ¿cómo se integra acá? Y además, tiene que ver con este proyecto. Sí se puede reformar integralmente toda la Constitución del Estado, porque sí tiene potestades el poder reformador para hacerlo, no tiene impedimentos para adicionar y modificar la Constitución. No los tiene. De tal manera que el poder reformador se integra por la legislatura del Estado, por los votos de los 2/3 de la legislatura del Estado y la mayoría de los municipios del Estado. Por este órgano que no es en sí el poder legislativo, porque le estamos metiendo a los ayuntamientos, ¿no? Estamos haciendo que los ayuntamientos, fíjense qué cosa tan interesante, le estamos otorgando facultades legislativas a los ayuntamientos, pero solamente facultades legislativas en términos de referéndum, ¿no? O sea, los ayuntamientos, como las legislaturas de los estados, no modifican los dictámenes. Cuando una minuta viene del Congreso de la Unión a la legislatura de reforma constitucional, lo único que debate la legislatura del Estado es votar sí o no. Es decir, no puede modificar en nada el dictamen. Es una especie de referéndum a las legislaturas. Es decir, sí vamos, no vamos. Como lo que acaba de ocurrir en la reforma de Guardia Nacional. Ya obtuvo la mayoría, pues ya es legal, ya es constitucional, ¿no? Igual pasa acá, igual pasará acá, igual está pasando acá, ¿no? Hay una reforma constitucional estatal, pasa a los ayuntamientos de manera de referéndum y entonces los ayuntamientos tendrán que decir sí o no. No podrán meterle mano al dictamen, como sí lo hará la legislatura en el análisis de la reforma constitucional estatal, ser aprobada por voto. Yo físicamente yo veo ahí un órgano distinto, no veo ahí al Poder Legislativo, por más que me digan, yo veo un órgano distinto, ¿no? No es lo mismo tener, si yo junto estos dos micrófonos son otra cosa que si yo nada más tengo este micrófono solito, ¿no? Bueno, yo entiendo en aquel concepto de las partes y el todo, ¿no? Entonces, aquí hay un todo que se forma de dos partes. Una parte es el Poder Legislativo y otra parte son los ayuntamientos. Bien. La siguiente. Hemos planteado que haya en la Constitución decisiones fundamentales y algunas cláusulas pétreas, es decir, cosas que no se puedan modificar, Pues esto van a tener que decidir los diputados cuando debatan esto, si es conveniente que tengamos algunas cláusulas pétreas o decisiones fundamentales que no se puedan modificar, ¿no? Por eso la expedición normativa y el ejercicio de la función pública y el poder reformador estará obligado a otorgar y garantizar, por ejemplo, los derechos humanos de forma progresiva y nunca regresiva. Ya está en el artículo 1 de la Constitución Federal y hay que hacerlo enfático en esta Constitución. Y luego, finalmente, el tema de la inviolabilidad de la Constitución, el que no pierda vigencia la Constitución, ¿no? Es algo que retomamos de lo que está en el artículo 136 de la Constitución Federal. Hay un punto muy importante con el tema de reforma, del proceso de reforma constitucional, y es que de ahí hemos derivado, yo creo que el gran aporte que estamos planteando en este proyecto, que es la integración de un sistema estatal
de leyes de desarrollo constitucional. Es decir, la obligación de que exista un sistema de desarrollo de leyes de desarrollo constitucional que despresurice a la Constitución del Estado, que elimine aquellas disposiciones que no son constitucionales, sino que son de carácter legal, y que tengamos frente a nosotros un sistema que haga que la Constitución sea de mejor y mayor aplicación. Y aquí decimos, el constitucionalismo mexicano ha adoptado la tradición de incluir disposiciones adjetivas, reglamentarias, bueno, adjetivas son procedimentales en el cuerpo constitucional y no en las leyes secundarias o desarrolladoras de la Constitución, ¿no? Todo esto tiene que salir de la Constitución. No entiendo por qué debiera haber procedimientos en la Constitución, ¿no? Eso tiene que estar en las leyes. Yo a mis alumnos de Derecho Constitucional siempre les digo que nosotros no tenemos a nivel federal una constitución. Yo les digo que en realidad tenemos un código constitucional. Porque en la propia Constitución hay disposiciones que parecerían ser una ley completita. Solamente veamos las disposiciones en materia electoral. Ahí en las disposiciones de materia electoral en la Constitución Federal hay una ley completa. Bueno, los tiempos de radio y televisión en la Constitución. Pero todo esto ha ocurrido por los controles políticos que establece el 135 constitucional. Entonces, todo va a la Constitución porque las fuerzas políticas dicen, los partidos políticos dicen, lo metemos a la olla de la Constitución para forzar a los 2/3 de los votos presentes, ¿no? Y ese es el gran candado, ¿no? No se requiere una mayoría simple, sino 2/3, y para una ley se requeriría una mayoría simple y se acabó el tema, ¿no? Se requiere un candado constitucional de los 2/3, y ese es al que han apelado durante muchos años los partidos políticos en este país. A partir yo creo que a partir de 1994, ¿no? Que se da el gran proceso de transformación democrática en México. Pero eso ha hecho que nuestra Constitución sea una Constitución terriblemente obesa, con procedimientos y normas que no tienen nada que ver con la parte constitucional. Y planteamos que estas leyes de desarrollo constitucional sean aprobadas por mayoría calificada. Y así darle certidumbre a todos los actores políticos. ¿Qué es una ley de desarrollo constitucional? Vámonos hasta la lámina que dice Ley de Desarrollo Constitucional. Las leyes de desarrollo constitucional son ese conjunto de normas complementarias de la Constitución relativas a ciertas materias expresamente previstas en el texto constitucional. De tal manera que después de la aprobación de esto se tendrá que trabajar en un catálogo preciso de cuántas y cuáles serán las leyes de desarrollo constitucional. Advierto que esto nos va a llevar a la eliminación del concepto de ley reglamentaria de la Constitución. Ya no tendremos ley de reglamentaria de la Constitución si tenemos leyes de desarrollo constitucional con mayor fuerza. Son un instrumento para descargar la Constitución de normas de carácter reglamentario que le hacen perder coherencia en su contenido, que alteran su carácter de norma general suprema, que obligan a la incesante modificación de sus preceptos y que limitan su adaptación a las necesidades y exigencias en una sociedad dinámica. El establecimiento de estas leyes corresponde a dos razones fundamentales. Hay dos cosas por las cuales estamos planteando la generación de leyes de desarrollo constitucional. Pretendemos lograr una mayor estabilidad en el contenido reglamentario, cuya materia tiene, por diferentes razones, un significado especial. Los efectos políticos o jurídicos de esta medida darán lugar a un trabajo de consenso legislativo y fortalecerá la seguridad jurídica para generar una mayor estabilidad de leyes. Dado que se trata de leyes que tendrán que ser aprobadas por mayoría calificada, obligarán a un acuerdo político dentro de la legislatura. Provocarán que la parte del contenido constitucional se desahogue en los ordenamientos con el cual se
seguirá simplificar el ordenamiento que evite al mismo tiempo su reforma constante. Aquí va a ser muy importante cómo establecemos el catálogo y cómo diferenciamos de este catálogo las otras leyes que sí requieran de modificaciones inmediatas. Voy a poner un ejemplo de una ley que no sería ley de desarrollo constitucional, porque esa ley sí va a requerir en cualquier momento una modificación. Ley orgánica de la Administración Pública del Estado de México. Esa no puede ser una ley de desarrollo constitucional, ¿no? ¿Qué pasó, mi amor? Porque como a ti te ve temprano, que le digas qué mueble. Amor, no, dile a tu voz, Carmen. ¿Grabando? ¿Sigo? Dado que es su potestad como ejecutivo, ¿no? Encargarse del ejercicio de gobierno. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo se gobierna? ¿Cómo se gobierna? Y hay dos palabras que se utilizan para gobernar, ¿no? Una es la palabra política, se gobierna con política, y la otra palabra es administración, se gobierna con política y se gobierna con administración. La administración sometida a la política, porque la política es el instrumento de racionalización del ejercicio del poder. Y esa racionalización del ejercicio del poder se traduce en instrumentos de acción administrativa, ¿en dónde? En la planeación, en la organización, en la instrumentación de acciones o de políticas públicas. Sí, sí, también está ahí en el texto que estamos planteando el Sistema Estatal de Planeación Democrática. Bien, bueno, pues a partir de eso, las leyes de desarrollo constitucional evitarán que la Constitución contenga normas que incurren en detalles excesivos, reducirá la necesidad de reformas y adiciones a la Constitución, reordenará y consolidará el texto constitucional para que sea viable y permita una nueva dinámica del ordenamiento jurídico y se caracterizará por un cuidado técnico más elevado y por una mayor estabilidad en el texto. Y con esto concluyo la exposición del día de hoy, que les dije que iba a ser cortita y fue cortita. Agradecemos mucho la aportación del maestro Rubén Islas, nuevamente como cada una de las explicaciones que se han llevado a cabo en las sesiones, muy clara, muy precisa y sobre todo al alcance y al entendimiento de todos los parlamentarios que en su gran mayoría son de carácter ciudadano y que ese precisamente es la naturaleza y la función de estas mesas de trabajo que estamos realizando el día de hoy. A continuación, y dando cumplimiento al punto número 4 del orden del día, procederemos a abrir los dos bloques de participaciones de las y los parlamentarios. Cada bloque estará integrado con 7 participaciones que tendrán hasta 2 minutos por cada participación. Por lo que en este momento habilitaremos 2 minutos para que los parlamentarios y las parlamentarias puedan hacer su registro de participación mediante el chat de la plataforma. Buenas tardes, Alejandro Marroquín. Deseo apuntarme, si es posible. Gracias.
Buenas tardes. Deseo apuntarme, soy Alejandro Martín, de Federación de Escuelas Particulares del Estado de México. Ojalá se escuche mi petición. ¿Me escuchan? Les recordamos a las y los parlamentarios que tienen hasta 2 minutos para su participación, por lo cual les pedimos ser muy respetuosos del tiempo para llevar a cabo esta primera ronda de participaciones. Iniciamos con la participación del parlamentario Elías Velázquez. Adelante. Parlamentario, por favor, si nos puede ayudar habilitando su micrófono. Ahí está, muchas Gracias. gracias. Sí, como siempre, es un gusto escuchar las palabras del maestro Rubén, conocedor de estos temas, y que definitivamente es una guía en este trabajo de la construcción de una nueva constitución. Y bueno, me gustaría participar con respecto a este tema de las revisiones políticas y el cumplimiento de los ordenamientos emanados de la ley federal, ¿no? Donde en nuestra Constitución me gustaría que estuviera un apartado en donde se pudiera hacer cumplimiento a una parte de la Constitución Federal establecida en el artículo 123, apartado B, fracción 13, donde menciona que, entre otras instituciones, ¿no? Los miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes. No obstante, esta propia ley de una policía es inexistente. Vaya, hablar de una ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública es hablar de una ley de un sistema. Hablar de una ley de seguridad del Estado de México es hablar de una ley de seguridad. Pero estas leyes son normas de carácter adjetivo, de procedimiento. Pero no tenemos en el Estado de México una norma sustantiva que hable de la policía y que debería contener exactamente aquello de lo que carecemos en el Estado de México, como empezando por el concepto de policía, que no existe. Los operativos, que nadie sabe en qué consisten, ni hacia dónde van, ni fundamentados en qué, ¿no? Que ni la policía domina. Y los mandos, por ejemplo, nadie conoce al comandante de la zona donde vive. ¿Quién es el mando? ¿Dónde está? Nadie sabe eso, ¿no? O cuál es el perfil que estos comandantes reunieron para ser designados con esa capacidad organizativa de un grupo de policías armados, ¿no? Porque hoy en día puede que baste con el señalamiento de un orden, de una orden, de un jefe superior para eso. También el perfil de los mandos superiores, hablo de secretarios, subsecretarios, que debían reunir un perfil. Y que esta ley, hablando de revisiones políticas y esta jerarquía, ¿no? De donde la propia constitución local fuera el umbral de esta ley de policía, me parece un tema excelente. Propusimos una ley aquí en este Parlamento, una ley de policía, esta propuesta que la hicimos junto con la maestra Cristina Eugenia Pablo Dorantes, que ya es coordinadora de la Facultad de Derecho y que, bueno, está aquí en los trabajos del Parlamento. Agradezco su atención, felicito mucho los trabajos, muchas gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el parlamentario Alejandro Marroquín. Adelante. Ya me diste, está congelada la imagen, no es que la falla, se congeló. Por favor, si nos puede apoyar habilitando su micrófono.
Sí, soy Alejandro Marroquín, deseo participar. Adelante, parlamentario, por favor. Mucho gusto, soy Alejandro Marroquín Rojas, no sé si pueda intervenir directamente. Espero su confirmación. Adelante. Mucho gusto en saludarle, soy Alejandro Marroquín, agradezco mucho al secretario técnico, desde luego a la Diputación, este gran esfuerzo que nunca había visto. Desde que inicié mis trabajos como abogado, principalmente en notarías, he visto que la titulación de las colonias marginales, como le llaman, o de los afuera de las grandes urbes, les cuesta mucho trabajo. Son tierras que normalmente no tienen todos los recursos y no cuentan con elementos básicos ni guía de quien los pueda orientar. Sería muy importante que en esta actualidad que tenemos una gama muy amplia de jóvenes pasantes de diversas carreras que están obteniendo su servicio social, distintos voluntariados, que se hiciera eco para hacer titulación masiva. Esto es, al calor de lo que habló el maestro Rubén Islas el día de hoy, también hay que pedir que se reconozca el nombramiento de notarios distritales, esto con el fin de que en cada distrito se cuente con la posibilidad de tener escrituras oportunas a buen título inmediatas y sobre todo crear una cédula inmobiliaria que contenga los elementos básicos sobre los cuales se puede trabajar. Es cuanto. Gracias. Si me escucharon. Gracias, parlamentario. Gracias, parlamentario. Tiene el uso de la voz el parlamentario Francisco Gómez. Adelante. Gracias, presidente. Dado que hoy es la última sesión de esta productiva tercera etapa de Parlamento Abierto, a nombre de nuestra fundación, la Fundación Internacional del Movimiento Popular, quiero expresar nuestra gratitud y reconocimiento al personal del Secretariado Técnico durante ya estos prácticamente 2 años de trabajos, obviamente a la mesa directiva del Parlamento Abierto y a mis compañeras y compañeros parlamentarios, quienes han venido trabajando con un gran compromiso por el Estado de México. Reconocer desde luego la coordinación que ha venido haciendo el maestro Mauricio Valdés Rodríguez, a quien le extendemos un abrazo afectuoso, y por supuesto este gran trabajo que también del maestro Rubén Islas, impecable, al igual que los coordinadora y subcoordinadores del SECTEC. Simplemente refrendar que somos parte de un momento histórico en el Estado de México donde la ciudadanía, los poderes, los partidos, las instituciones estamos participando para renovar nuestra Constitución hacia un horizonte de vanguardia y en el que obviamente la pluralidad de voces se ha hecho escuchar y queda plasmada sin duda en este proyecto de reforma constitucional que esperemos los diputados en su momento avalen, y reiterar mi gratitud y el honor de participar junto con ustedes en este proceso histórico. Muchas gracias. Adelante. Adelante, parlamentario. Me parece que hubo una interferencia y no se escuchó el siguiente parlamentario. Si lo pudieran repetir, por favor. Terminó su participación el parlamentario Francisco Gómez. Es que no sé si en algún momento se interrumpió y dónde me quedé. Lo escuchamos, creo que solamente en la parte final. Sí, bueno, reiterar nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento a todos quienes han participado en este Secretariado Técnico y Parlamento Abierto.
por supuesto a las compañeras y compañeros parlamentarios y, como decía yo, al maestro Mauricio Valdés, al maestro Rubén Islas, a la subcoordinadora y subcoordinadores del SECTEC, y pues simplemente mostrarme agradecido y un honor de participar al lado de ustedes y con ustedes en esta etapa histórica del Estado de México. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, igualmente. Tiene el uso de la voz el parlamentario Alfonso Sotomayor. Adelante. Adelante, parlamentario, lo escuchamos. ¿Tiene algún problema con su conexión? Si no, procederemos a escuchar al parlamentario Dolores Torres García. ¿Me escuchan? Alfonso, sí, adelante, parlamentario. Sí. Buenos días a todos, de Nicolás Romero. Veo que muy poco se toca el tema de usos y costumbres. Tenemos 125 municipios con sus respectivos pueblos y cada uno de ellos tienen diferentes usos y costumbres, así como prioridades. ¿Sí? Yo creo que es un tema muy profundo y que se tocó muy leve. Segundo, tenemos una situación geográfica en el Estado de México que de alguna manera deja de cumplir una función. No se puede gobernar desde Toluca a Valle de Chalco o a Mecameca, porque hay un mundo de diferencia. En sexenios pasados hizo una oficina en la colonia San Rafael, la cual permitían que las gentes del oriente del estado acudieran a la Ciudad de México, acortándoles la mitad de tiempo para exponer su problemática. Tercero, tenemos una enfermedad que se llama burocracia. Se lo digo porque yo lo viví y esta burocracia nos impide hacer muchas cosas. Tenemos muchas limitaciones. Muchas veces en el cambio de un directivo, el que más sabe estorba, ¿sí? Y en automático lo descalifican y lo sacan de la nómina. Y así conozco otras gentes que están a 6 horas de acudir de Nicolás Romero a Toluca, ir y regresar. Eso genera un desgaste enorme, ¿sí? Que yo creo muy poco participan dentro de sus actividades. Y esto yo creo que impide muchas de las funciones. Independientemente que a cada uno de los integrantes de un ayuntamiento, de una administración, muy poco se les consulta qué pueden hacer, cuáles son sus habilidades y qué forma pueden participar más activamente dentro de ese gobierno o administración, ¿sí? Y es ahí donde yo encuentro varias barreras y que de alguna manera los he vivido. Me decía un compañero en una ocasión, el trabajador del ayuntamiento, dice, oye, mira, ¿cómo le hago? Quiero hacer esto y todos me ven mal. No lo hago y está peor, ¿no? Le digo, mira, tú haz lo que creas correcto, ¿sí? Si lo logras, qué bueno. Si no lo hiciste, cuando menos lo intentaste, ¿sí? Y son cuestionamientos que me estoy haciendo personalmente y se los transmito. Muchas gracias y es todo. Gracias, parlamentario. Tiene el uso de la voz parlamentario Dolores Torres García. Adelante. Buenas tardes, con la venia de Mercedes. Sí, estamos hablando precisamente ahorita el compañero que me antecedió sobre nuestros pueblos, el derecho de los pueblos, de los sistemas normativos. Escucho que sí se está tomando en cuenta el municipio, pero nosotros que hemos vivido ahorita la lucha social, de la defensa de nuestro derecho, tanto económico, político, administrativo y el social, ha sido muy violentado. Entonces sí hay delegados que representan según a los pueblos, pero pues nada más van a servirle al partido. Nos hablaba de democracia el maestro Rubén.
pero nosotros que estamos acá abajo, pues vemos otra cosa. Entonces se refleja mucha desigualdad. Entonces vemos lo que estaba diciendo, donde nada más pues hay caciquismos, y prácticamente donde se quiere, pues tristemente nada más se obedece a quien está en el poder. Entonces no hay que olvidarnos que el poder lo tiene el pueblo y lo tiene que determinar sus formas de también cómo quiere ser incluido dentro de esa agenda, porque estamos hablando de la agenda del 2030, y pues en nuestras comunidades, a lo mejor lo que yo dije desde hace 2 años de que se tomara también la meritocracia en las comunidades, porque nosotros sin percibir ningún sueldo como Consejo Supremo Autónomo Otomí hemos trabajado, hemos demostrado, hemos capacitado a la gente y les estamos enseñando leyes que no conocían ni su derecho humano. Entonces se está trabajando ahora sí, muy forzadamente, porque claramente los pueblos no queremos quedar fuera del desarrollo porque hemos estado fuera siempre de él. Entonces, si ya viene una agenda que ya va a ser forzosa, pues sí, también que se baje más. Ahora sí les decimos, ensúciense los zapatos y bajen a las comunidades a caminar, quiera decir cómo viene, porque hablamos de muchos temas de economía y demás. Acá en las comunidades, pues me dicen, oye, Lolis, ahorita con lo que está pasando de la pandemia derivado, pues están robando cosas de nuestras casas, de nuestros negocios, y vamos aquí al empeño y a la vuelta está, pero les pedimos quién fue a empeñar y ni ese derecho tenemos de ver siquiera quién fue el que está robando nuestro celular, nuestra pantalla, nuestras cosas personales. Entonces yo creo que sí se debe de analizar bien también con la base social. Yo siempre estoy poniendo ese punto que bajemos a la comunidad. Sería en cuanto. Muchas gracias. Gracias, parlamentaria. Tiene el uso de la voz el parlamentario Víctor Casimiro. Adelante. Buenas tardes a todos. Buenas tardes también a los compañeros parlamentarios. Buenas tardes a los miembros del CETEC. Mi intervención va encaminada a una propuesta paralela a lo que hemos estado trabajando todos estos días de las reformas de la Constitución. Es parte de un proyecto que se llama Solicitamos Gobernador. El proyecto va encaminado a invertir el paradigma que se ha presentado los partidos políticos a todos los niveles, tanto al federal como al estatal, donde siempre los candidatos son los que dan las propuestas de lo que van a hacer cuando ellos tengan el puesto al cual van a contender. El proyecto que estamos, varios parlamentarios y yo, impulsando y trabajando, es que nosotros, los representantes del pueblo, hagamos las propuestas y hacerle la solicitud, tanto a nivel de salud, escolar, de transporte, para las próximas elecciones y para los candidatos, donde nosotros les digamos, necesitamos una escuela, necesitamos caminos, necesitamos transporte público masivo y todas estas requerimientos que por eso estamos trabajando. Sería un proyecto a corto plazo para que se pudiera presentar como requisitos para el siguiente periodo para gobernador. Por eso se llama Solicito Gobernador. Entonces, para esto les voy a poner aquí en el chat mi teléfono para los compañeros que quieran adherirse a este proyecto, nos acompañen. Pronto nos pondremos en contacto directo con el CETEC para hacerles llegar esta iniciativa. Por el momento es todo. Agradezco a los del CETEC que nos estén encaminando a seguir participando en el gobierno. Es cuanto.
Gracias, parlamentario. Para finalizar, tiene el uso de la voz hasta por 2 minutos la parlamentaria Angélica Narváez. Por favor, si nos ayuda habilitando su micrófono. No la escuchamos. No la escuchamos. No, seguimos sin escucharla. Ya. Al parecer ya, no, sigue sin escucharse. Bueno, la incorporaremos en la siguiente ronda de participaciones. Esta presidencia consulta si hay algún parlamentario o parlamentaria que desea hacer uso de la voz. Buenas tardes, ¿me escuchan? Adelante. Muy buenas tardes, mi nombre es Eugenia del municipio de Chimalhuacán. No toca Eugenia Hernández Bonilla, Juan Nehua ni Tequitinica ni Naltepet Chimalhuacán. Bueno, mi participación va más que nada a la gestión justamente de lo que comenta Rubén Islas para la participación del Parlamento Metropolitano. A mí me parece muy bien esa expresión que se pudiera llevar, dado que estamos viviendo en un estado de México ya interconectado con los demás municipios y bueno, en la Ciudad de México es un lugar muy importante para proveernos de trabajo, de desarrollo económico, social, cultural. Entonces, me parece muy bien, esperamos esa gestión que se realice, que se lleve a cabo. Así ayudaría mucho el desarrollo de muchos ciudadanos que precisamente somos una población flotante derivado a las actividades que se tienen que realizar para impulsar el desarrollo de nuestras comunidades, además de que se impulsen también acciones en beneficio de los pueblos indígenas, de las mujeres indígenas, que también es población flotante. Esa población está viviendo en el Estado de México. Llegamos a la Ciudad de México y nos pasan al Estado de México. Entonces, hay una población muy importante en el Estado de México de pueblos indígenas y que se tienen que tomar en cuenta. Muchas gracias. Gracias, parlamentaria. Toda vez que hemos concluido con la primera ronda de participación de nuestros 7 parlamentarios, daremos inicio al segundo bloque, por lo cual habilitaremos hasta por 2 minutos el chat de la plataforma para que puedan realizar su registro. Adelante.
Segundo bloque de participaciones con la parlamentaria Angélica Narváez. Adelante, parlamentaria. ¿Ya se escucha? ¿Ya se escucha? ¿Se escucha? A ver. ¿Se escucha? Sí, ¿Ya se escucha? sí, le escuchamos. ¿Ya me escuchan? Ah, Sí. deseo participar con el punto de Centro de Estudios del Futuro. Nada más como sugerencia, si le pudieran agregar la palabra innovación como centro de estudios innovadores y hacia el futuro, porque como bien lo mencionaban, estamos en constante cambio, y pudiéramos con esas proyecciones ocupar la innovación para el presente y hacia el futuro desarrollar más, porque como bien también lo comentaron, pues ya está para el 2040 en la Ciudad de México vehículos electrónicos, pero esos ya existen. Pudiera a lo mejor alguien en el Estado de México, bueno, quiero pensar que pudiera a lo mejor inventar otro tipo de un vehículo ultrasónico, porque vamos cambiando constantemente y se pudiera ya utilizar de manera esa palabra innovación y en el presente para poder utilizar esas tecnologías. Si hubiéramos sabido de eso antes de la pandemia, bueno, en educación posiblemente no nos hubiéramos atrasado tanto, porque los maestros de verdad, de manera innovadora, crearon cosas súper innovadoras y muy educativas, que si lo hubiéramos tenido antes, si hubiera existido este centro de estudios, hubiera sido otra cosa. A lo mejor no hubiéramos abarcado de manera completa porque no hay tanto presupuesto para pueblos indígenas y demás, o para toda la población, pero con esa palabra de innovación yo creo que sí se pudiera sumar un poco más a este centro de estudios. Es cuanto. Gracias. Gracias, parlamentaria. Tiene el uso de la voz la parlamentaria Sandra Antonia Vera. Adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes. Mi nombre es Sandra Antonia Vera Ferrer, perteneciente al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la sección 36. Pues me siento muy afortunada de pertenecer a este Parlamento abierto y Parlamento abierto regional. Pues manifiesto de antemano mi respeto y admiración a todos los que aquí han participado. Espero que estos trabajos pues trasciendan no solamente históricamente en el Estado de México, pues sino a nivel República Mexicana. Y pues bueno, yéndome al área que me compete, que es la educación, pues quisiera que estos trabajos sí se vean vertidos en nuestras aulas, que nosotros como docentes realmente bajemos la información, pues bueno, dentro de nuestras posibilidades, no solamente a los alumnos, sino padres de familia. Pues recordemos que toda la sociedad que es informada y conoce sus derechos, pues no tiene necesidad de pelear por ella, sino de trabajar todos los días porque estos sean respetados. Y yo como maestra, pues espero que esto sí realmente lleve un auge dentro de las aulas y que podamos trabajarlo. Pues de mi parte sería cuanto y muchas felicidades a todos. Gracias. Gracias, parlamentaria. Tiene el uso de la voz el parlamentario José Huipio. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por permitirnos formar parte de este parlamento que sin duda pasará la historia en la vida legislativa de nuestro querido Estado de México. Me llamo José Sánchez Huipio, soy maestro agremiado. Creo que se perdió la conexión. Bueno, ¿Ahí ya me escuchó? Sí, adelante. Sí, perdón, es que vengo pasando por aquí por Barrientos, se pierde. Quiero felicitar al maestro Rubén Islas por la excelente participación en todas las sesiones que hemos tenido, que sin duda nos ha dado una cátedra de entender parte de la teoría del Estado, pero también derecho constitucional. Le felicito porque sin duda, gracias a su participación, ojalá y nuestros legisladores y lo que se plasme aquí va a llegar a ellos para que efectivamente esta nueva constitución no solamente genere condiciones que permitan una norma vigente, sino como de palabra del maestro Rubén, que sea una norma viviente que permita
a todos nosotros, a todos los ciudadanos, a todos los que integramos el Estado de México, sin sin excluir a nadie, a todos pueblos originarios, a todos quienes formamos parte de este gran Estado de México, ser benefactores de este orden normativo que nos permita generar un orden social, político, que permita a todas las comunidades formar parte de él y seguir creciendo como tal. Esta norma vigente, que se vuelva norma viviente, que transpire, respira a través de todos los que formamos parte del Estado de México. Ojalá ese sea el ideal y podamos seguros transitar a un mejor Estado de México. Muchas gracias a todos los que integran la mesa de SOTEC y que nos han permitido ser partícipes de este proyecto. Gracias. Gracias, parlamentario. Tiene el uso de la voz el parlamentario José Alfredo Hernández. Adelante. Muchísimas gracias a todos los presentes. Mi nombre es José Alfredo Hernández Pérez. Vengo de la sección 36 del CENTE, profesor agremiado a este sindicato, solamente para reconocer y agradecer esta oportunidad que nos brindan a los que integramos el Estado de México como ciudadanos, que este es el medio para escucharnos a través de las diversas voces de los parlamentarios y parlamentarias de diversas organizaciones y que traen de manifiesto estas necesidades, estas situaciones que deben de ser resueltas, y qué mejor a través de este espacio. Entonces, reitero el agradecimiento y estamos aquí a las órdenes para poder seguir participando en próximos ejercicios de la parte legislativa. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias, parlamentario. Esta presidencia pregunta, consulta si algún parlamentario o parlamentaria desea hacer uso de la voz. Si me escuchan, Alejandro Marroquín, solo saber si se tomó en cuenta mi participación. Estoy pendiente, gracias, ya que fue en los momentos más difíciles de la transmisión. El parlamentario que me parece alzó la mano, que tiene sus audífonos puestos. Lemus Olvera. Adelante, parlamentario. Telma o parlamentaria. Perdón. Adelante. Buenas tardes. Yo soy del municipio de Ecatepec. Yo más que nada para agradecer, sobre todo, que nos permitan ser parte de estas conferencias, o nosotros ser partícipes de estas reuniones, que dice uno como ciudadano, muchas cosas desconocemos, vamos aprendiendo, y agradezco infinitamente a todo el equipo. ¿Por qué? Porque nos toman en cuenta, es algo que a nosotros, los seres humanos, independientemente de que tengamos una profesión o no, queremos saber qué pasa con nuestra Constitución, qué pasa con nuestro país, y sobre todo acá en el Estado de México tenemos muchas carencias, muchas situaciones de seguridad, y que digo, verlas en la Constitución y que sean reflejadas y que de verdad se aboquen nuestros gobernantes a hacerlas veraces y que nos tomen en cuenta, eso es importante. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, parlamentaria. Tenemos espacio para una última participación. ¿En el chat se registró alguien? Toda vez que hemos terminado con las rondas de participación. A ver, ¿alguien más? Me parece que hicieron uso de la voz.
Soy Alejandro Marroquín, no sé si salió mi participación o se tomó en cuenta sus órdenes. Sí, ya quedó registrada su participación en el primer bloque parlamentario. Gracias. Presidenta, yo solamente para celebrar la participación de todas y todos los parlamentarios, y créanme que yo como presidente de la comisión estuve al tanto de todos los comentarios de las y los compañeros. Muchas gracias, diputado. Agradecemos su participación en cada una de las comisiones y mesas de trabajo de este Parlamento abierto. Les recordamos a los parlamentarios que las propuestas se les harán llegar también por medio de sus correos electrónicos, que estas sesiones quedarán grabadas y podrán ser consultadas a través de las redes sociales de la legislatura y de el secretariado técnico. Toda vez que hemos agotado las rondas de participación establecidas para esta sesión, procederemos a dar un espacio de 5 minutos para que las propuestas de las y los parlamentarios sean procesadas por la Secretaría de la Mesa Directiva del Parlamento Abierto y el Parlamento Abierto Regional. Con apego al punto número 5 del orden del día, cedo el uso de la voz a la maestra Stephanie Posadas Márquez, secretaria de la Mesa Directiva del Parlamento Abierto y del Parlamento Abierto Regional, para que dé lectura de los comentarios expresados por las y los parlamentarios en esta sesión. Adelante, secretaria. Gracias, presidenta. Las aportaciones que realizaron los parlamentarios en esta sesión son los siguientes. 1. Integrar un apartado que dé cumplimiento al mandato federal que se refiere a las instituciones policiales y su regulación. 2. Regular el nombramiento de notarios y las condiciones en las que ejercen su profesión. 3. Incorporar el tema de usos y costumbres o sistemas normativos de las comunidades de pueblos originarios, indígenas y afroamericanos. 4. Descentralizar las sedes de la administración pública estatal. 5. Incorporar la participación de los representantes de los pueblos originarios, indígenas y afroamericanos en los distintos espacios de la administración pública. 6. Incentivar la participación de la ciudadanía para hacer propuestas de iniciativas en la administración pública estatal. 7. Regulación de un parlamento metropolitano. 8. Se sugiere agregar Centro de Estudios del Futuro e Innovación. 9. Fortalecer la educación de las y los mexiquenses. ¿Sería cuánto, presidenta? Muchas gracias, secretaria. Es importante recalcar que las y los parlamentarios tienen a su disposición el correo electrónico parlamento.abierto@legislativoedomex.gov.mx para que puedan hacer llegar sus observaciones, sus propuestas, sus sugerencias por medios escritos. La Secretaría dará fe de lo expresado en esta sesión, así como de las aportaciones que se reciban a través del correo del Parlamento Abierto y lo integrará en el expediente correspondiente. Para dar continuidad con el desarrollo de la sesión y con apego al punto número 6 del orden del día, cedo el uso de la voz al maestro Mauricio Valdés Rodríguez, coordinador general del SECTEC. Adelante, maestro. Muchas gracias, presidenta. Compañeros integrantes del Secretariado Técnico para la Reforma Constitucional y parlamentarias que nos hacen el favor de seguir en esta sesión. Quise hacer uso de la palabra, primero que nada, para agradecerle a la presidenta Montserrat Ruiz Páez y a los integrantes de la mesa directiva, a Stephanie Posadas Márquez, secretaria de la mesa directiva, a quienes nos han estado siguiendo a través de estos medios
de comunicación que nos han permitido celebrar las sesiones con las fallas que hoy tuvimos más que otros días. La verdad es que en los demás días no tuvimos este tipo de problemas, pero ya ven que esto no tiene palabra de honor y luego nos llega a fallar. Quiero agradecer también al diputado Daniel Cibaja, presidente de la Comisión de Seguimiento de nuestros trabajos, que nos acompañe en estas sesiones, porque él con esto da viva cuenta de lo que se está trabajando en el secretariado. También agradecer al diputado Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política de la 61ª legislatura de nuestro estado, a los integrantes de la Junta y a todos los grupos parlamentarios por el apoyo que nos han brindado para celebrar este tercer periodo de sesiones a distancia del Parlamento Abierto y del Parlamento Regional Abierto. Hemos venido escuchando, como alguna vez escribió el señor Mitterrand, que fue presidente de Francia, una expresión que me gustó mucho y que va muy ad hoc con lo que estamos realizando. Decía Mitterrand, mi parte de verdad, no una verdad absoluta, sino parte de verdad. El trabajo que ha venido realizando la Secretaría Técnica de este secretariado se ha mostrado en términos generales de lo que es el contenido, a partir de una estructura novedosa, moderna, con metodología, que quiero reconocerle a Rubén Islas esa dirección del trabajo. Yo creo que es una magnífica aportación para las constituciones locales en el país. De hecho, ya hay algunas que han seguido este ejemplo y hay otras que nos están planteando la posibilidad de que les comentemos acerca de la metodología que se ha usado y de las aportaciones que se plantean aquí. Creo que esto es precisamente lo que demandaba alguna parlamentaria, la innovación. La innovación que es tan importante en materia de derecho constitucional. Pero yo creo que otra aportación son estas explicaciones que ha venido ofreciendo Rubén en las diferentes sesiones de una manera sencilla, de una manera entendible, porque si así hiciéramos, y yo creo que esta es una aportación que registrará la legislatura, el que se pueda explicar a la ciudadanía lo que implica el contenido de las leyes que aprueba. Porque las leyes luego se quedan, pues sí, publicadas en una gaceta, están en el internet, como en algún momento lo dijo Rubén, pero difícilmente las entiende la ciudadanía a quien va dirigida. Y hacer esta explicación de una manera sencilla, coloquial, pero sin perder profesionalismo, creo que es una aportación importante para el trabajo de esta legislatura, que va a quedar registrado en la historia misma de la legislatura. Quiero también decirles que esta participación de Montserrat con un gran entusiasmo, con mucho profesionalismo, pues nos alienta, nos estimula verla venir desde Tecámac aquí con nosotros, estar presente, a los demás integrantes del secretariado, pues de alguna manera nos motiva a estos trabajos. Yo he visto a estas jóvenes y al joven abogado que van realizando estos trabajos y que han aprendido, como estoy seguro que no habían aprendido en muchas clases, porque han tenido un buen maestro como Rubén. Yo creo que estas aportaciones
van a ser recordadas bien por los parlamentarios y con transparencia, porque van a quedar ahí grabadas en la página del secretariado. Quien no haya alcanzado a ver porque se perdió en una media hora más la sesión de hoy, pues la van a tener disponible, y toda la información de los trabajos de este secretariado para que se pueda ver lo que hay de soporte, de participación ciudadana y de expertos en lo que se ha formulado. La próxima semana vamos a tener el lunes, miércoles y viernes sesión con el Grupo Plural y sesión con el Foro de Ayuntamientos. Están invitados todos los ayuntamientos, representantes de los partidos políticos, de todos los organismos constitucionales autónomos del Estado, desde luego los representantes del Poder Ejecutivo, el doctor Rodrigo Espeleta y el doctor Pablo Espinosa del Poder Judicial, así como titulares de las universidades de nuestro Estado, que con sus aportaciones nos van a permitir concluir esta parte y desde luego con el registro de todo lo que ustedes han estado comentando para cerrar esta parte, esta etapa, que podamos entregar a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara. Sea pues mi agradecimiento reiterado y que tengan un bonito fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues yo también quiero hacer una aportación. Quiero agradecer a cada una de las parlamentarias y parlamentarios que nos han acompañado a lo largo de estas mesas de trabajo por permanecer aquí atentos del trabajo que se ha realizado a lo largo de estos ya más de 2 años, que sin duda alguna sepan que son parte de un proceso histórico en el Estado de México. Esta Constitución marcar un precedente en las constituciones de nuestro país, si no es en las constituciones de todo el mundo, porque va a tener un carácter fuertemente ciudadano, donde las voces de los mexiquenses van a estar plasmadas, van a estar escuchadas y sobre todo van a estar representadas. Todo lo que se ha recabado en los parlamentos, tanto el primer parlamento abierto como en los parlamentos abiertos regionales, estará plasmado, si no es en la Constitución, en las leyes que de ella deriven. Pero ténganlo claro, ténganlo seguro que el trabajo que ha venido realizando el Secretariado Técnico, que aprovecho para reconocer y felicitar la gran labor, el arduo trabajo que han realizado el maestro Mauricio Valdés, el maestro Rubén Islas, la maestra Palmira Tapia, el doctor Carlos Alberto Pérez Cuevas, el doctor Óscar Andrés Silva Macedo, a lo largo de estos años de sintetizar y de incorporar las demandas, los deseos, los sueños y los anhelos de los ciudadanos mexiquenses y convertirlos en un proyecto legislativo, pues no es tarea fácil. Pero tengan la seguridad que sus voces, sus sentimientos están defendidos en este proyecto y que sin duda alguna todos ustedes son parte de este proceso histórico y que vamos a seguir acompañando en los trabajos que queda por recorrer en este proyecto transformador de nuestro orden constitucional y legal en el Estado de México. También agradecer al diputado Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política, por todo el apoyo que ha brindado al Parlamento abierto. Esta apertura no se había dado antes en ningún congreso en el Estado de México, donde se hicieran valer las voces de forma directa de los ciudadanos y en especial pues de los ciudadanos y las ciudadanas mexiquenses. Siguiendo con el orden del día y con apego al punto número 7, procederemos a declarar la clausura de la presente sesión, siendo las 13:50 del día 11 de noviembre del 2022. Que tengan todos un excelente día. Muchas felicidades.
Gracias, hasta luego. Buen fin de semana.